Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brou Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Hola a todos, bienvenidos. Como todos los miércoles, estamos en una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Ana Goitiño. Ana es la hija de Héctor Yuyo Goitiño, el artista al que le rendimos homenaje hoy. Bienvenida, Ana, gracias por estar por acá. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos a hablar de Yuyo, tu padre, el artista, el alumno de la segunda generación del Taller Torres, discípulo directo y amigo de José Gurvich también. Sí. De eso vamos a estar hablando, de los detalles. Yuyo, como todos los conocían, ya después nos vas a contar por qué le decían así. Nació en Durazno, pero vivió buena parte de su vida acá en Montevideo. Vivió en pensiones, en conventillos, hasta que tuvo su propia casa, que siguió siendo también sede y de reunión de muchos artistas. Se casó con otra artista, Marta Morandi, tu madre, con la que tuvo dos hijas, Ana y Elena. Siempre se dedicó a la pintura, fue un artista, un pintor artista, como te decía que dijeras cuando te preguntaban en la escuela y en el liceo a qué se dedicaba tu padre. Y bueno, fue un hombre que todos describen como de convicciones y de ideas firmes, con todas las consecuencias que eso implica en el sentido más amplio, ¿no? Para la vida, para el trabajo, para la familia. De todo eso vamos a estar hablando, del padre, del amigo, del artista, del discípulo de Torres, así que seguro que nos vamos a quedar cortos de tiempo como suele suceder, así que vamos a empezar. Tenemos la obra a mis espaldas, una obra con los principios de Torres, pero con el sello de Yuyo, con una paleta alta, que no toda la obra de Yuyo tiene esta misma paleta, pero esta sí tiene los colores tiene altos, típicos. Esta obra particularmente tiene los colores del Taller Torres García, ¿no? Los colores puros, usados en forma pura sobre superficies, los colores primarios. Se sale levemente de la temática del Taller Torres García, si bien el cuadro tiene una estructura, como tenían siempre los cuadros de Yuyo, una estructura, un ritmo. No se lee tan claramente como un cuadro constructivo, porque en ese cuadro se refleja toda la situación que él personalmente estaba viviendo con la prisión y posterior muerte de su hermano Miguel. En prisión en el Ejército Militar de Reclusión número 1, como dice el cuadro, que era el penal de libertad. Tiene el nombre de Miguel. Tiene el nombre de Miguel, dice Establecimiento Militar de Reclusión número 1. Le dedicó varias obras a su hermano Miguel. En el periodo dictatorial, prácticamente a todas. Fue un hecho y un periodo que lo marcó mucho. Sí, y era su forma también de expresar lo que sentía. Me viene a la mente una frase o algo que había dicho en su momento Tchaikovsky, hablando de una de sus sinfonías, ¿no? Que él decía: ¿acaso una sinfonía no debe expresar aquello que no se puede decir con palabras, pero que debe ser expresado? ¿No? Entonces, Yuyo hacía lo mismo en la pintura. Él no hablaba demasiado de todo lo que estaba pasando, pero pintaba con distintos niveles de intensidad y con distintas paletas, ¿no? O sea, este cuadro particularmente es un cuadro que puede parecer no tan oscuro por su paleta de colores, pero hay otros de este mismo periodo que son grises, ¿no? Son en tonos de gris, negro, blanco, es otro. Bueno, esa paleta baja caracteriza mucho también la obra de tu padre, ¿no? Sí. De ese periodo. Sí, sin duda. Este es un cuadro especial dentro de ese periodo, ¿no?
Se sale un poco de la norma. Sí, pero bueno, también retoma su línea de siempre de lo que era el taller Torres García, ¿no? Porque en ese cuadro están también cosas que él siempre mantenía, como los pictogramas del taller, ¿no? La palabra sur, ley, la balanza. Justo para los que nos siguen en la edición de video lo estamos viendo bien clarito en una foto para que se puedan apreciar todos los motivos que se ven los motivos. El número 903 era el número de preso que tenía mi tío. Los detalles del taller, la palabra sur y la flecha era algo que ellos usaban siempre como símbolos universales, ¿no? Y que se leyeran de una forma clara y sin subjetividad, son cosas objetivas, ¿no? Entonces eso él siempre lo usaba. Estaban ahí. El número 903, el establecimiento militar de reclusión número 1, que era el penal de Libertad. Se ve ahí, se ve parte de como lo que sería como un esquema de cómo era el penal de Libertad. El penal de Libertad era un edificio levantado, tenía como una planta baja libre porque estaba levantado con pilares. Y las ventanitas. Y las ventanitas, eso está expresado ahí. Y también el cóndor, que se ve en la parte de arriba, reflejando un poco toda la situación que se daba en la región, en la coordinación de todas las dictaduras. Miguel, el hermano de Yuyo, y a quien él le pinta y le dedica muchos de estos cuadros, era artista también. Sí, Miguel tuvo una corta vida. Miguel muere a los 39 años y estuvo prácticamente 10 años preso, pero era artista, sí, pintaba y trabajaba mucho en cerámica. Se conservan, en la familia hay algunos cuadros, no sé si bastantes, pero algunos cuadros de Miguel se conservan, pero son no muchos y con un valor afectivo inmenso. Era una familia de artistas, es inevitable que Goitiño uno no lo asocie con Nelly Goitiño, un nombre era una familia muy conocido. Sí. Hay una sala del Sodre que lleva su nombre, Mujer de Teatro. Mujer de Teatro, cultura. En esa época, una adelantada al teatro, porque ella vino de Durazno muy joven y vino hermana mayor de Yuyo. Hermana mayor de Yuyo, eran 10 hermanos, Nelly era de las hermanas mayores. Siempre toda la familia fue una familia con una sensibilidad especial. Nelly se dedicaba al teatro, y cuando Yuyo viene de Durazno, que viene joven, viene con 17 años, Nelly es la tutora de Yuyo y lo introduce, digamos, en el mundo del teatro, que a él también le gustaba, ¿no? Él se dedicaba a hacer escenografías, pintaba las escenografías, armaba y desarmaba las escenografías, y la gente del teatro y la gente del arte se vinculaban bastante, ¿no? Desde siempre y en esa época más. Y en ese contexto es que él conoce a Gurvich, y Gurvich lo impulsa a ingresar al taller. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es que llega al taller? De esa forma conoce a Gurvich en un... Yo le digo restaurante, pero debía ser una cantina en la que comían la gente de teatro y la gente vinculada al arte. Y en ese lugar él un día, 2, 3, fue conociendo a Gurvich, se hicieron muy amigos, y bueno, y así él fue llegando al taller. Él ya tenía inquietudes plásticas, ¿no? Él ya había estudiado con Manolo Lima. ¿Y ya tenía cierta inclinación hacia los principios constructivistas o cierta preferencia? No necesariamente, no. Eso fue a partir de su vínculo con Gurvich, que en ese momento estaba en el taller, también en su primera etapa, ¿no? En los cuadros de Gurvich más constructivistas. Después Gurvich también tomó su camino. Tomó su propio camino, ¿no? Yuyo siempre se mantuvo a lo largo de toda su vida más aferrado a los principios, digamos, del arte constructivo. Más allá que hiciera o no necesariamente un cuadro netamente constructivo, siempre los cuadros iban a mantener el principio de estructura, equilibrio, ritmo, simbología. Esas cosas iban a estar
siempre. ¿Qué era lo que lo traía de esos principios constructivistas? Yo creo que era lo que le gustaba. Creo que él se identificaba con esa visión que tenía el taller de tratar de tener un arte universal, un arte que llegara a todos, un arte que se pudiera comprender, un arte que estuviera presente en todos los aspectos de la vida, como planteaba el taller. Por decir algo, el ropero te lo iba a pintar con un cuadro, o sea, no era que el ropero era un ropero, el ropero era un cuadro, tenía como una determinada función, todo era acompañado por el arte en la vida cotidiana. Lo que también hacía Torres García y el taller Torres García, ¿no? De construir los muebles, de construir los juguetes, de todas esas cosas que hacían como tu vida más integral junto con el arte, lo practicaba. ¿Y en tu casa era así? Era bastante así, sí. ¿Cómo eran las mesas? Las mesas eran bastante comunes, pero no había ropero que no estuviera pintado y decorado. Había muchas cerámicas que también ellos hacían. Había, por supuesto, muchísimos cuadros colgados en las paredes de la autoría de ellos, tanto de mi madre como de mi padre. Y por su vínculo con gente del taller, ellos tenían cuadros. O sea, en mi casa había cuadros de Gurvitch, había cuadros de Horacio Torres, llegó a haber algún cuadro de Augusto. Eso se vivía así, sí, estaba, en el día a día estaba muy presente. Era lo normal, vida. Lo normal, lo cotidiano era eso, se convivían con esas cosas de la forma más natural del mundo, ¿no? O sea, yo me daba cuenta que eso no era tan natural cuando gente que venía de afuera les llamaba la atención, ¿no? O sea, decían, bueno, ahí yo veía que no era tan natural. También forjó una amistad, una relación muy cercana y una relación de amistad con los hijos de Torres, con Augusto. Con los hijos de Torres, fundamentalmente con Horacio. Ellos con Horacio hicieron algo que realmente para mí es algo espectacular, que fue en un seminario en Toledo de Paisé Reyes, en un edificio realmente importante. Tenía unos vitrales muy grandes y muy potentes, que habían pedido a Horacio que los diseñara y que los plasmara, digamos, y el ayudante de Horacio en eso fue Yuyo. Y lo mismo en la azotea de Aedo. O sea, la azotea de Aedo tiene una capilla hermosa que tiene un vitral atrás del altar también. Es un cuadro de Horacio Torres, pero que para la construcción de eso fue apoyado por Yuyo. Y en esos casos, en esos trabajos como tan grandes y seguramente como de largo aliento, y al ser tu madre artista también, ¿eran proyectos familiares? ¿Se embarcaban todos en esos proyectos? ¿Las participaban a ustedes? ¿O cómo era? ¿Era el artista por un lado y la familia? En esas cosas, hasta donde yo te puedo decir, porque esas cosas son bastante anteriores anteriores a que mi hermana y yo por fecha naciéramos, ¿no? O sea, entonces claro, eso es del 57. Claro, o sea, yo tengo mis años, pero no tanto. Es verdad, me falló ahí el calendario. Y eso que lo tengo anotado. No, por favor. Pero esas cosas eran proyectos totalmente individuales. Ni siquiera estaba casado con mi madre. Ellos se casaron en el año 64. Después, claro, esto es anterior. Después, desde que yo tengo uso de memoria, ya eran épocas bastante complejas, ¿no? O sea, ya desde el golpe de Estado y todo eso, todas esas cosas no estaban a la orden del día. Mi padre dejó de pintar, prácticamente no pintaba durante la dictadura por diversos motivos, ¿no? Por el estado de ánimo, por la situación, y porque pintar no es barato,
¿no? Se precisa tener las telas, tener los pinceles, tener los óleos, que siempre fueron materiales caros. Eran épocas difíciles económicamente. Bueno, ellos tenían 2 hijas. O sea, las prioridades eran sus hijas. ¿Y qué hizo entonces esos años? Porque esos años, a veces es un tema como de voluntad. Sí, o de no poder, pero también, bueno, ¿qué se hace durante ese parate? Hacía cosas más económicas, o sea, hacía muchos dibujos, hizo muchísimas acuarelas, muchos dibujos, era muy habilidoso también en el trabajo con la madera. Con cualquier maderita, con cualquier objeto, él se ingeniaba y construía alguna cosa, pero todo de muy bajo costo, y así la fue llevando en ese periodo. No fueron años fáciles para Yuyo, ni para la familia, por supuesto. Pero también había como una necesidad de expresar un poco lo que estaba viviendo. Sí. O de encontrar como otros canales para. Sí, por eso, algunos cuadros, la serie de cuadros destinados dedicados a Miguel y a todo ese periodo, son unos cuantos, ¿no? O sea, son unos cuantos, deben ser 30, 40, o sea, son unos cuantos cuadros. Que era todo un proceso de sacar todo eso para afuera, no eran cuadros que se elaboraran en un día ni en 2, o sea, había todo un proceso de hacer el dibujo, hacer el boceto, procesar y plasmar finalmente en un cartón o en una tela. Bien, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir conversando. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 21996 000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy. Seguimos en la conversación. Hoy estamos con Ana Goitiño, hija de Héctor Yuyo Goitiño, artista plástico, discípulo del Taller Torres, de José Gurvich, amigo también de Gurvich. Y estábamos hablando un poco, bueno, de su forma de pintar, de su acercamiento al taller, de su método. ¿Cómo era él en el proceso creativo? ¿Cómo era el lugar donde pintaba, esos espacios? Bien. En la casa de mis padres hubieron dos etapas en los lugares donde él pintaba. En una primera etapa, ellos tenían su casa en el barrio de Carrasco. Y no una había... casa que me contabas que la construyó Pali Lorente, que fue su primera obra de arquitectura del arquitecto Rafael Lorente, Pali Lorente, hijo. Fue la casa de mis padres. Nos mandó un mensaje que vamos a estar pasando por estos días, muy, muy emotivo, muy lindo, donde contaba que también era centro de reunión, era centro de reuniones, sí, había mucha gente que pasaba por ahí, muchos artistas, gente que coleccionaba arte, como yo te contaba, Eduardo Irizarry y su esposa Hulda, que eran coleccionistas importantes. En una primera etapa y en momentos así como de dificultades, esa casa tenía como lo que normalmente sería como un estar. Bueno, ese estar era el lugar donde estaba el caballete. El caballete de mi padre y la mesa de trabajo de mi madre. Mi madre en esa época no pintaba en caballete. Después ellos siempre tuvieron la ilusión de, en el terreno del fondo de esa casa, construir sus talleres. El taller de mi padre era un taller grande, lo lograron, finalmente lograron tener sus talleres en el fondo. ¿Juntos?
dos talleres separados. Juntos pero separados. Juntos pero separados como debe ser. El taller de mi padre reflejaba la personalidad de mi padre y el taller de mi madre reflejaba la personalidad de mi madre, que eran personas muy diferentes. Lo que tenía de realmente atractivo el taller de mi padre era que tenía un orificio en el techo, un poco como también tenía el taller de Yepes, que son cosas especialmente diseñadas para que dentro del taller la luz sea siempre luz cenital. Entonces realmente si colocan el caballete bajo en ese punto siempre tienen una luz excelente para pintar y ven los colores siempre en su verdadera dimensión. Cuando él tuvo su taller, se iba a su taller a pintar y se volvió un proceso creativo un poco más personal, más cerrado. Cuando él pintaba en ese lugar común, digamos, que había en la casa y el caballete estaba ahí, él pintaba con la puerta abierta. Y todos estaban alrededor. Tanto mi hermana como yo teníamos la posibilidad de ver el proceso creativo. Siempre empezaba con un dibujo, con un boceto, a veces más definido, menos definido, y eso era lo que después se pasaba a la tela o al cartón, ¿no? Son unos cuantos cuadros que ahora tenemos mi hermana y yo, en los cuales se puede ver el cuadro y tenemos el dibujo. ¿Lo tienen también? Correspondiente, sí, es bien interesante eso. Y ese era su proceso creativo. ¿Y le podía llevar días? Le podría llevar un cuadro, le podía llevar días, depende. A veces si estaba muy ensimismado con ese cuadro, capaz que empezaba y no paraba. O sea, empezaba y lo terminaba capaz que en un día. La condición que a veces tenía para seguir avanzando es como él siempre pintó al óleo, que se secara la pintura. Con ¿no? este clima. Con este clima. Bueno, uruguayo. hay óleos, mi padre falleció en el año 2016, hay pinturas que al día de hoy, si él en una de sus épocas le daba como volumen al óleo, o sea, no es una superficie totalmente plana la del cuadro, tiene como levantado, tocas el óleo y ese óleo sigue estando fresco. O sea, el óleo es un material increíble, complicado. Hablabas también de tu madre, bueno, las rutinas cotidianas, ¿no? Sí. Ella artista también. Sí. Pero se dedicó sobre todo a la docencia. Sí. En cierto sentido, se ve por ahí que ella relevó un poco su carrera en pos de la de él. Sin duda. ¿Te parece que hoy podría haber sido distinto? Los tiempos han cambiado por suerte, ¿no? Sí, pienso que en esa época mi madre, lo hablábamos eso, nunca se arrepintió tenía 2 hijas, de dedicarse a atender a sus hijas, era docente, profesora de dibujo, trabajaba un montón de horas y la pintura o el arte siempre estaba presente en ella. Ella lo único que decía es: yo puedo manifestar el arte en un montón de cosas. Por ejemplo, hacer una carpeta, un mantel, un tapiz y colgarlo en la pared. O sea, no necesariamente necesitaba decir estoy haciendo una obra de arte que trascienda. Ella se volcaba y se identificaba en todo. Después tenía un montón de momentos que sí, tenía un montón de ideas, mucho más, muy creativas, para mí muy innovadoras. Rápidamente tuvo un camino tipo Gurvich, o sea, sí, pertenezco al taller Torres García, estudié allí, tengo mis principios adquiridos, pero yo voy a investigar por otro lado y voy a hacer cosas diferentes, ¿no? Pero quedaba relegada, por supuesto, ¿no? El artista era Yuyo. Y bueno, después que mi madre murió, también a iniciativas de Yuyo, creo que él entendió que se lo debía. O sea, ni bien mi madre murió, hubo una exposición homenaje organizada por la familia a iniciativa de Yuyo. Y después hemos tratado también, por indicaciones de él, con mi hermana,
de ir haciendo distintas muestras para poner a Marta Morandi en el tapete, que se conozca su obra. Que realmente yo creo que es muy valiosa. Uh-huh. Y volviendo un poco a Yuyo y su relación con los hijos de Torres, él generó un vínculo, bueno, con los hijos y con toda la familia que lo llevaron, incluso que hablábamos un poco en la previa de la entrevista, a ser el enviado a Río cuando fue el incendio en el que se quemaron en el 78 la cantidad de obras que había de Torres en el Museo de Río. Sí. Porque él tenía un rol ahí como de restaurador. Él tenía un vínculo muy cercano con toda la familia Torres García. Él era amigo de Manolita, de Olimpia, de Ifigenia, además de Augusto, también de Yepes, marido de Olimpia. Y entonces en la casa de la familia Torres García, que estaba ubicada allí en la calle Caramurú, en la esquina de la escuela a la que yo iba además, esa casa tenía una bóveda, y en esa bóveda estaban los cuadros de Torres García. Estoy hablando de hace 50 años atrás, ¿no? 50, 49 años atrás, cuando Torres García no era Torres García ahora. Yo tuve el privilegio de entrar a esa bóveda, y los cuadros de Torres estaban algunos en condiciones mejores que otros. Él se ofreció a restaurar los cuadros, cosa que la familia le permitió. Entonces él se llevaba en bicicleta, enrollados abajo del brazo, los cuadros. Ese es el dato insólito. En bicicleta, los cuadros hasta nuestra casa, que no era demasiado lejos. Y él ahí preparaba los bastidores, los ponía en bastidores, los observaba detalladamente antes de empezar el proceso de restauración, y lo iba haciendo con todo el respeto que le tenía el artista, ¿no? O sea, el proceso de restauración le llevaba un tiempo, y era un privilegio ver eso, ¿no? El antes, el durante y el después. ¿Lo hacía también después con otros artistas o solo era algo...? No, solo con Torres García. Torres García, Joaquín. Sí. ¿Y esa vez que fue a Río, pudo rescatar algo? No, en el incendio estábamos en casa ese día. Mi hermana escucha la noticia en la radio, le dice a mi padre llama inmediatamente a la familia le pide que se traslade. Ese mismo día él se va a Río de Janeiro, y el desastre fue total, se quemó absolutamente todo. Lo único que trajo como testimonio fue un trozo de un cartón de uno de los cuadros que se habían quemado. Una cosa, bueno, está. Sí, pérdidas absolutas. Totales. Y volviendo ahora, decías que, bueno, entre tu hermana y tú tienen toda la obra de tu padre, y seguramente la de tu madre. Sí, también. Es menos. Es menos, por lo que decíamos, mi madre produjo menos. ¿No? ¿Qué planes hay para hacer con esa obra? ¿Cuáles son las ideas? Ahora, bueno, un poco por el vínculo con los 50 años que se cumplen ahora del golpe, sé que hay obra de Yuyo en algunas muestras que se están haciendo, que se planean hacer en distintos puntos de Montevideo y también del interior. ¿Qué planes hay? ¿O cuáles son las ideas, por lo menos, para el futuro próximo? Para el futuro próximo, lo que mi hermana Elena y yo siempre pensábamos que sería bueno es que donar obras de los dos, tanto de Yuyo como de Marta, a museos, por ejemplo, el Museo Nacional de Artes Visuales, que tienen un acervo del taller Torres García y que no tienen cuadros de ellos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es posicionarlos, ¿no? Que se vean, que estén en los lugares, en el Museo de Artes Visuales, en el MACA, que tiene una colección también permanente en el subsuelo. Donar los cuadros, buenas obras, para que ellos estén representados en ese escenario que es Taller Torres García y discípulos del Taller Torres García. ¿No? Y que los cuadros permanezcan en los museos. Por ahí vamos. ¿Ya están en algo? Todavía no es fácil llegar a los museos. Está la idea. Sí, esa es la idea. Sí, total.
Ana, no me quiero ir de la entrevista antes que nos cuentes por qué le decían Yuyo. Y ahí ya con eso vamos a ir cerrando. Le decían Yuyo porque era un niño en extremo inquieto en Durazno y estaba siempre por todos lados. Entonces mi abuela le decía, tú estás en todos lados como los Yuyos. Entonces le decían Yuyo. Y le quedó. Y a él le encantaba que le dijeran Yuyo. La gente ni siquiera sabía que se llamaba Héctor. Él era Yuyo Boitiño. Yuyo Boitiño. La idea es que sus cuadros estén por todos lados, entonces. Es la idea, y él siempre firmó Yuyo Boitiño. Sí, bueno, que siga el apodo haciendo honor. Por supuesto. Con su obra. Sí. Por todos lados. Ojalá. Muchas gracias, Ana, por haber estado. Igual vamos a cerrar con algunas recomendaciones, como estamos haciendo en este ciclo. Yo quería recomendar una muestra que se llama Campo Fotografías de nuestro paisaje rural, que ya está abierta al público en la sala de exposiciones del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, del SODRE, en Sarandí y Misiones. Es una muestra que combina dos muestras. Es una exposición que se llama Orientales, de Luis Fabini, que tiene 6 obras, y después otra muestra que se titula Campo y que reúne imágenes patrimoniales y contemporáneas con distintas miradas del paisaje rural. Y es una muestra que tiene la colaboración de la Comisión de Patrimonio. Es una muestra súper interesante, como una mirada diferente del paisaje rural de Uruguay. Está allí en Sarandí y Misiones y ya está abierta al público. Y sé que vos, Ana, tenías otra para recomendar. A mí me gustó muchísimo, me sorprendió la exposición de Arotza en el Museo Nacional de Artes Visuales. Arotza fuera de la caricatura, la muestra de Caudillos y Silencios, tiene impresionante la cantidad de obras que se exhiben sobre caudillos y sobre paisajes que realmente transmiten silencio. Realmente me impactó. La recomiendo totalmente. Sale de lo que estamos acostumbrados a verlo de la caricatura política y lleva a Arotza al Museo de Artes Visuales. Sí, además escuché una nota que le hacían que él siempre había dicho, yo nunca voy a mostrar mis cuadros, y lo que en definitiva creo que hay que decir es que lo que no tengo que decir es nunca. Bueno, un poco, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Bueno, un poco lo mismo le hubiera pasado a Yuyo ahora si hubiera este cuadro expuesto el cuadro acá en el estudio de radio. Sin duda. Perfecto. Bueno, gracias por tu aporte, gracias por la entrevista. Gracias a ti, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 525252.